Hablan de imperios de Babilonia, Egipto, Grecia, y aquí mismo en nuestro país pues tenemos las pirámides. En estas se utilizaban bloques de piedra macizos y pues se utilizaban, como vemos aquí, columnas y claros, pero estos claros no eran tan grandes como estos que vimos aquí, eran unos claros menores, tenían que aplicar las pilas y como nada más tenían roca, esa roca la labraban y la colocaban entre esos pilares. Sin embargo, al hacer esto, pues había esfuerzos de tensión y de compresión, y eso provocaba que las rocas se partieran, porque no tenían ningún armado. Entonces, esto lo podemos ejemplificar aquí con esto. Imaginen que estas tablitas es el concreto y el hilo es el acero. Entonces, el acero tiene que estar colocado para que resista las tracciones. Es un refuerzo a la tensión, ¿sí? Y el concreto pues resiste nada más únicamente a la compresión. Entonces, si podemos ver aquí, podemos ejemplificar aquí una viga. Si se fijan, ahorita que les mostró, pues si estaba en una posición incorrecta se flexionaba ese prototipo. Y ahorita aquí podemos ver que ahí ya se encuentra en equilibrio, ¿verdad? Porque está trabajando ahí la madera a compresión y el cordón a tensión. Luego, bueno, esto es lo que estábamos ejemplificando aquí, ¿no? Esfuerzo de flexión y compresión navegable. Aquí lo tenemos, aquí arriba, las columnas que trabajan aquí a compresión y la viga trabaja aquí a flexión-compresión. También lo vemos en este edificio, que es un edificio de acero, una sección compuesta, un marco rígido de sección variable, ¿sí? Con unas armaduras joist y una techumbre de multipanel. Entonces, si se fijan, este es un claro muy grande que puede aquí albergar pues toda esta exposición. Después, en el tiempo, se empezaron a utilizar las estructuras abovedadas. ¿Cuáles son? Pues bueno, aquí tenemos ejemplos. En ellas se estuvieron haciendo pues todo tipo de edificios. Se utiliza la roca, en donde todos estos esfuerzos de la roca nada más, como no tenía armado, eran esfuerzos a la compresión. En estos arcos, los esfuerzos verticales se van convirtiendo en esfuerzos horizontales o en esfuerzos que van diagonales y finalmente transmiten sus cargas verticalmente a sus apoyos. Estos edificios eran muy pesados y se tenía que trabajar y lograr su estabilidad a través de contrafuertes. Esos contrafuertes los estamos viendo, los podemos ver aquí en este dibujo de la parte de abajo, color amarillo. ¿Sí? Y estos se utilizaron pues en Roma, en Europa, aquí en México. Tenemos un ejemplo aquí en la ciudad de Durango, en donde podemos ver los contrafuertes. Este es el templo de San Juanito de los Lagos, aquí en Durango, y se fijan aquí los contrafuertes que existen. Esto nos ayuda precisamente a que los esfuerzos que están de manera horizontal los soportemos con esos contrafuertes y los mandemos de manera vertical y que se vayan al terreno, la cimentación. Aquí precisamente en este diagrama se puede ver claramente cómo esos esfuerzos que vienen de manera diagonal se van de manera horizontal hacia el terreno. Y esto pues aquí lo podemos ver también. Aquí estos están trabajando con presión y todos estos a flexión presión. En el periodo romano se inventa o se descubre el arco romano, que precisamente es esto mismo, pero si se fijan son arcos de medio punto, ¿no? Aquí pues los arquitectos me podrán también ayudar en esto, que es mucho el campo de ellos, que estudian mucha historia del arte. Tenemos, después se vino el gótico y ya se empezaron a utilizar otro tipo de estructuras en donde se utilizan arcos ojivales y esas cúpulas permiten precisamente que haya claros mayores y que tengan aberturas
mayores también en los edificios. Por lo tanto, todas estas edificaciones empezaron a ser más iluminadas y se utilizaban arbotantes y contrafuertes. Entonces ya teníamos bastante iluminación y unos claros más grandes. Y todo esto eran estructuras de piedra y todas trabajaban a la compresión. Después, en el siglo XIX, empiezan a crear la industria metalúrgica del acero. Y con esto, precisamente, se empiezan a crear estructuras de marcos rígidos, como la que vemos aquí en la fotografía, constituidas por hierro y carbón, que es el acero, y constituidas por arena, grava, cemento y barras de acero en una estructura de concreto armado. Aquí, pues bueno, ya se logran edificios de varios niveles, de unos claros bastante importantes y con mucha seguridad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algo que quieran, o si quieren, les podemos pasar, por favor, aquí al público en general para que vean cómo funciona y les puedan ahí estar explicando el concepto de la compresión y la tensión. Ese, por ejemplo, ahí vemos un apoyo simple y un doble voladizo. No sé si ustedes han pasado por la carretera Durango-Mazatlán y han visto por ahí de lejos los puentes que tenemos, el puente Neverías, el puente Río Chico. Es este concepto, en el cual construyeron unas pilas al centro y luego construyeron, se hizo un puente lanzado y es el concepto de una viga doble voladizo. Bueno, me adelanté. Esa es la estructura tipo celosía, con la que también vemos aquí, por ejemplo, la techumbre, las vigas estas que están en la parte de arriba soportando la techumbre, son de este tipo. Son perfiles metálicos formando triángulos. El triángulo es la figura con mayor resistencia que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Sí? Y aquí nos vamos a las estructuras colgantes o tirantadas. Tenemos ejemplos aquí en Durango, como es el puente del Baluarte. Otro que es el puente de Ojuela, que lo diseñó el mismo que diseñó el puente Golden Gate, San Francisco. Y aquí es el ejemplo del doble voladizo. Se siguen usando precisamente los conceptos de tensión y compresión. Aquí tenemos en la fotografía, pues jugando con estos mismos prototipos, hicimos un doble voladizo que ahorita van a tratar de reproducir. Van a tratar de reproducir y ver si se puede quedar de manera estable. Pero eso que están viendo aquí es exactamente lo que tenemos acá. No quise meterme en fórmulas, ni quise meterme en nada muy rebuscado o estudiado. Es la mejor manera que encontramos ahorita para que pudiera un niño, una persona que no está adentrada en las estructuras, que pudieran darse cuenta de los principios que se utilizan en la ingeniería estructural. Se fijan, pues ahí ya tenemos la estructura funcionando con un puente en doble voladizo. Y bueno, pues que no nos sucedan este tipo de situaciones, ¿no? En el Colegio de Ingenieros Civiles tenemos expertos que estamos agrupados en la Sociedad Técnica en Estructuras, del CICEP, que precisamente hay profesionistas que pueden calcular desde un puente, cimentaciones, losas, edificios completos, de la complejidad que ustedes nos puedan solicitar, y hacemos el comercial pues para que se acerquen al colegio. Si tienen alguna necesidad de cálculo, diseño estructural, pues lo podemos hacer de la mejor manera, de una manera profesional.